Bien, ya estamos de vuelta y según lo anunciado nos acompañan los congresistas Juan Carlos del Águila, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, y el congresista Jorge del Castillo de la célula parlamentaria aprista. Bienvenidos, señores congresistas, un gusto que estén en escaño 131. El tema de la OSD, el tema de la importancia que tiene esta instancia, esta entidad internacional para un país como el Perú. La primera inquietud que quizás muchas personas se hagan es ¿cuál es la importancia, la relevancia que una economía de mediana, digamos de mediano tamaño como es la economía peruana, un país como el Perú, acceda a una entidad de este tipo como la OSD? Bueno, yo creo que en términos generales, el hecho mismo de que el país haya venido teniendo un crecimiento importante en su economía en los últimos años, lo va colocando un poco en el camino hacia ser parte de esa gran organización mundial cual es justamente la OSD, en donde están 35 países importantes del mundo, del primer mundo diría yo más bien, y a donde Perú quiere llegar. Lo que significa que para nosotros los peruanos en general esto es una oportunidad de tener políticas públicas mucho más abiertas, más inclusivas, más transparentes incluso también, que beneficia evidentemente a los peruanos en primer lugar. Ahora, pero no hay un beneficio directo a los ciudadanos peruanos per se, es decir, es simplemente formar parte de un club, digamos, en los que todos se reconocen como economías casi de primer mundo, pero al ciudadano peruano en realidad no le representa un beneficio concreto, directo, inmediato, ¿o sí? Pero por supuesto que sí, y lo va a hacer porque el peruano común y corriente va a vivir en un país en donde, por ejemplo, las políticas públicas que se establecen, la gobernanza, como se lo llama también, va a ser acorde a la realidad de un país distinto, un país que va creciendo con mayor inclusión, un país que le permite al ciudadano, por ejemplo, acceder con mucha más facilidad a los poderes públicos, un país que puede obtener, un peruano en todo caso, que puede obtener mayor información, mucha mayor información veraz, oportuna incluso, que en este momento no la puede tener, competir en una economía más abierta, más inclusiva, generar oportunidades para que más inversiones puedan llegar a nuestro país también. Es decir, creo que el país tiene una gran oportunidad de cara a esta posibilidad de ser parte de este grupo importante. ¿Coincide usted, congresista? ¿Cree usted que es una suerte de, digamos, membrete que adquiriría el Perú de economía de primer mundo? ¿Ese es el significado de pertenecer a la OSD? El proceso de desarrollo económico del Perú en los últimos años, y lo pondría inclusive en más años, ¿no? Ha ido paulatinamente avanzando. En el año 2007, ¿no?, logramos la primera calificación de grado de inversión. Puedes recordar, Mario, lo importante que fue eso. Efectivamente. Y tuvimos 4 calificaciones de 0, ¿no?, en un tiempo bastante corto realmente. Pero eso sí trae un beneficio directo porque se abaratan los costos. Sí, pero es que todo es un proceso. Porque si no tienes grado de inversión no puedes ni imaginarte dónde, ¿no? Entonces, y ahí yo recuerdo, yo mismo estuve en París en una reunión de OCDE para el Comité de Inversiones cuando el Perú ingresa por vez primera a un organismo de OCDE que se llamaba el Comité de Inversiones. Después se ingresó a otro comité en el 2011 que es el Comité de Competencia, ¿no? Y en el 2012 el de Regulaciones de Consumidores. Después se hizo en el 2012 el programa País, que te daba una serie de pautas para ir adecuando la administración, la gestión, ¿no? Y ahora cuando ya en el 2014 se ha pedido el ingreso formal ya de miembro pleno, y seguramente hay varias graduaciones todavía en el camino, se han dado una serie de recomendaciones que el país debe ir cumpliendo. Si el país cumple estas cosas, el país se vuelve un país confiable. A ver, ¿cómo podemos decir para que la gente pueda darse cuenta del tema, ¿no? Uno va a un banco y ahí hay una cola de los clientes que es larguísima, ¿no? Y hay otra cola que dice VIP, ¿no? O atención preferencial. Entonces te vas a la atención preferencial. Entonces, el que va al banco y está en la atención preferencial porque es un cliente preferente del banco, cuando pide un préstamo, primero se lo dan al otro, hay que estudiar un montón de tiempo. O se lo dan bastante más rápido, claro. Se lo dan más rápido, se lo dan con tasa de interés más baja. Correcto. Si tú llevas dólares, te pagan más por tu dólar. Correcto. Y si compras al revés, te sale más barato que... ¿no? Entonces, son ventajas.
te dan una tarjeta para cuando vayas al aeropuerto puedas entrar a los salones, en fin, N beneficios, ¿no? Iguales para un país. El país que va teniendo estas calificaciones y que va pasando estas pruebas, va asumiendo esto. ¿Y esto cómo se refleja en la gente? En que el inversionista, si tiene recursos, en el mundo los recursos, ve que es un país con gran inversión y caminando en la OCDE, los créditos, igual que en el banco a la persona natural, a un país le llega más rápido. Si ese crédito le llega más rápido, genera más empleo, tiene que utilizar más fierro, cemento, asfalto y todo la vida por haber para hacer más obras. La palabra credibilidad y confianza adquiere un papel muy importante. Muy Ahora, importante, la economía en el mundo, como en el país y como en la casa, funciona bajo esa palabrita que se llama confianza. confianza. Ahora, el tema, eso es el beneficio, digamos, ese membrete que significa ser miembro de la OECD, pero la tarea no es sencilla. Y la tarea implica, señores congresistas, una serie de, digamos, de metas, objetivos, que para el Perú no son sencillos. Implican varias de ellas reformas. Reformas que suponen, digamos, cambios importantes en el marco institucional del Perú, ya no solamente en un manejo prudente de las finanzas o la macroeconomía, sino que implican reformas, sobre todo en el marco institucional. ¿El Perú está preparado para esas reformas, congresistas? Porque, digamos, se habla mucho de las reformas, pero se avanza poquísimo. Básicamente, creo yo, no sé qué opinan ustedes, porque falta la suficiente voluntad política trasladada en la clase política para poderlas implementar. No sé qué piensan ustedes. Esta organización le señala al país que quiere adherirse una hoja de ruta, digamos, ¿no? En el caso del Perú se llama Programa País. Así se llama esta hoja de ruta, por la cual nosotros tenemos que transitar en los próximos años haciendo algunas reformas, efectivamente, muchas de ellas que van a tener que pasar por el Parlamento Nacional. Pero la OECD no te pone una cortapisa y te dice, tú tienes que hacer esto estrictamente. O sea, tenemos que ir cumpliendo nosotros progresivamente cada una de estas reformas. El presidente Kuczynski dice, de acá al 2021 vamos a ser miembro pleno de la OCDE. Bueno, pues nosotros podemos hacerlo antes, si aplicamos cada una de esas políticas o reformas que haya. Yo diría que 4 años y medio es una meta ambiciosísima. Es bastante muy complicado, ambicioso. es bastante ambicioso, efectivamente. Pero bueno, vamos, creo que el Parlamento Nacional hoy en día, este nuevo Congreso, va demostrando un grado de responsabilidad importante en el cual vamos acompañando, por ejemplo, algunos cambios importantes que está haciendo este gobierno también. Y creo yo que en ese mismo nivel de responsabilidad, cuando haya que hacer algunas reformas públicas que impliquen una mejora del bienestar de los ciudadanos del Perú, el Parlamento Nacional las va a respaldar, las va a apoyar. Entre ellas, por ejemplo, en su momento también tendremos que hablar de la reforma en el Poder Judicial, por ejemplo, sin que esto sea una exigencia inmediata por parte de este organismo. Antes de irnos a la pausa, congresista, ¿cuáles podrían ser las reformas, digamos, más fáciles de poner en marcha y cuáles las más complicadas? Y luego las vamos a desarrollar luego de la pausa. Ok. ¿Las trabajamos después? No, pero solamente hay que enunciarlas. Por ejemplo, estamos empezando, yo tengo a mi cargo ese tema, que soy miembro de la Comisión de Economía, el desarrollo del análisis, estudio y proposición eventualmente de una política regulatoria, que en el Perú no existe. Okay. Fusiones, manejo de monopolios, o sea, es un tema bien importante, porque esto te puede equilibrar y hacer más competitivo el mercado. No es para matar el tema, es más bien para darle más impulso. Así que ahí tenemos un tema. Temas de corrupción, cohecho, en fin, también yo creo que son temas bien importantes, porque son estándares que se tienen que ir cumpliendo en el mundo, ¿no? Definitivamente. Vamos a ir entonces a una para pausa. que no pase lo que hemos visto estos últimos días. No, eso también lo vamos a conversar en un siguiente bloque. Vamos a la pausa y seguimos hablando acerca de los retos del Perú ante la posibilidad de acercarse a la OECD. Ya volvemos. Bienvenido de vuelta, esto es Escaño 131 y me acompañan los congresistas Juan Carlos del Águila y Jorge del Castillo para hablar sobre los retos que suponen o tiene planteado el Perú en su objetivo, en su propósito, llegar a ser miembro pleno de la OECD. Nos planteamos en el anterior bloque, congresista, cuáles eran aquellas tareas más diríamos, de más sencillo alcance en un corto o mediano plazo y cuáles son las más complicadas. ¿Qué es lo que usted tiene pensado respecto sobre este tema? Evidentemente lo que decía el congresista del Castillo en el caso del cohecho, por ejemplo, que es un tema que
el gobierno y particularmente este Parlamento ya lo está tocando. Creo y ahí que en el tema de corrupción hay una tarea inmediata. Es importante para los países miembros de la OECD, por ejemplo, dictaminar temas que nos orienten en un solo camino, en donde se condene tan igualmente el cohecho pasivo o de cualquier forma, tanto en el Perú como en cualquier país miembro de esta organización. Y creo que en ese sentido vamos a dar pasos importantes en lo que es la lucha contra la corrupción, sancionando no solamente al corrupto, sino al corruptor, que es importante, que muchas veces viene incluso de las empresas privadas, no solamente está en el ámbito público, ¿no? Y creo que ahí hay que dar un paso. Por lo demás, en temas económicos, tributarios, en general la agenda es larga, es una serie de temas en realidad ambientales incluso también que comprometen algunos esfuerzos nuestros, en este caso del Parlamento Nacional, para dictaminar temas vinculados a cómo es que hay que proteger mejor, por ejemplo, el tema del ambiente en lugares y territorios como la Amazonía peruana. Qué bien que toque el tema ambiental porque, por ejemplo, en los últimos años se ha venido discutiendo de manera intensa el hecho de que Perú probablemente tenga una de las regulaciones ambientales más conservadoras, más exigentes para casi todos los sectores económicos, básicamente minería, hidrocarburos, energía, infraestructura, forestal. Entonces se dice, oye, ¿no resultará que este propósito de entrar a la OECD signifique que nos conviertan esta legislación en mucho más conservadora de lo que ya es y con la que el empresario tiene que batallar? ¿No hay ese riesgo? Frente a lo que se piensa, yo diría todo lo contrario, ¿no? ¿Qué cosa quiere un inversionista cuando viene trayendo sus capitales al Perú? Lo que quiere es reglas de juego claras, ¿no? No quiere, digamos, un sistema de control ambiental estricto de tal manera que no te permita quizá algún tipo de flexibilización. Lo que quiere el inversionista es que le digan las cosas claramente. Tú puedes invertir, por ejemplo, en hidrocarburos en la Amazonía, pero estas son las reglas de juego y tú tienes que respetarlas, ¿no? Y el Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte y sancionador allí cuando corresponda. No queremos un Estado débil. Las reglas de juego en el tema ambiental de la OECD están absolutamente claros para los principales países inversores, que además son miembros de la OECD. Le pongo un caso que es puntual, dirigido al sector minero, el tema de las famosas ECAs, de las emisiones de carbono. Muchas empresas peruanas, no peruanas, incluso transnacionales, que tienen obviamente subsidiarias acá, se quejan en el sentido de que la regulación, digamos, el estándar, el mínimo que se le exige en el Perú es incluso tan o más o superior al que puede haber una empresa en Suiza o en Australia o en Canadá. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿La regulación la volvemos más flexible, la adaptamos a nuestra realidad o la ponemos aún más severa? Yo diría que tendríamos que estandarizar la regulación ambiental a lo que dice el escenario internacional. Tampoco podemos ser en extremo rígidos en ese tema, ¿no? Tanto que no aliente o en todo caso desaliente la inversión privada. Yo creo que ahí hay que trabajar de la mano con la OECD, por ejemplo, para que los estándares internacionales y otros organismos mundiales también nos permitan atraer inversión y no más bien hacerla ahuyentarla. Congresista del Castillo, usted tocaba mucho el tema del control control previo de fusiones, que es un tema que, dicho sea de paso, ha generado mucho debate, no solamente en Perú, sino en otras partes del mundo. En el Perú hay monopolios naturales, no son inconstitucionales, lo que se sanciona el abuso de posesión de dominio. Sin embargo, ir hacia este control de fusiones y adquisiciones podría de alguna manera ralentizar también el incentivo que tienen muchos mercados que tienden naturalmente hacia la concentración. ¿Qué riesgo hay de que una regulación como esta complique más las cosas? No, es que para empezar, a mí me parece que es un instrumento muy moderno fusionar empresas. Eso más bien aparte de una lógica económica. Sumar, que todo el mundo quiere crecer, se alían con otros, crece la empresa, se juntan X inversionistas para hacer una empresa más productividad, grande. Más competitividad. Eso no está mal. Lo que está mal es, o puede estar mal, cuando esto se convierte en un monopolio o puede adoptar una posición de abuso de dominio del mercado, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Además, esto es una legislación que solamente afectaría pues, una fusión muy grande, ¿no? No estamos hablando de empresas que pueden ser un monopolio en una provincia, pues sí, estamos hablando del conjunto del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero, si se producen fusiones, si se aprobara el control previo, pues se pueden poner determinadas reglas. Ustedes me hacen esta fusión, pero denme esta garantía para los trabajadores.
denme estas garantías para ver que no haya una posición de abuso de dominio en cuanto a precios o calidad, ¿no? Entonces, no suelte esta parte, no acapare todo, suelte una parte para que siga funcionando. En Estados Unidos se hace eso a cada rato, claro que sí. ¿no es cierto? Hay casos notorios y en Europa también. Pasa que en el Perú hay varios mercados que son, no diría naturalmente, pero clásicamente concentrados, digamos. El sector financiero, por ejemplo. El sector cervecero, por ejemplo. El sector lácteos, por ejemplo. Son mercados tradicionalmente concentrados. Bancos relativamente concentrados. Hay 4 o 5 bancos. Que tienen el Se 60, acaba de dar 80%. facultades legislativas para que entren más bancos. La China va a traer 1 o 2 bancos, seguro. Pero, por ejemplo, cerveza se acaba de fusionar Ambev con InBev, entonces tienen el 99% del mercado. Entonces eso había que pensarlo un poquito más, ¿no? Me parece. No impedirlo, sino tú puedes poner algunas reglas de comportamiento empresarial y si las cumplen, avante, ¿no? En la medida que no incurra en abuso de la posición de dominio. De eso se trata. Algunas de estas partes, o mejor dicho, si uno se pone a pensar en la agenda de miras a la OSD, ¿hay algunas de estas tareas que supondrían cambios constitucionales? Sin duda que si en algún momento toca ello, habrá que asumirlas. ¿Cuáles podrían? ¿Dónde podría estar? Probablemente en la reforma judicial haya que efectuar algunos acuerdos de cambios institucionales y constitucionales en este caso también. Pero yo creo que antes hay que dar algunos pasos previos, ¿no? Hay muchos temas que ver sin necesidad de reformas constitucionales. Yo creo que en temas de economía, en temas ambientales, por ejemplo, sí se puede ir avanzando sin necesidad de cambios radicales o cambios que obliguen, en todo caso, a una reforma. Correcto. ¿Usted piensa lo mismo, congresista? ¿Cree que alguna modificación constitucional puede variar la regla de juego, puede generar un tipo de inseguridad jurídica? Mira, con el pretexto de la OSD. Siempre un cambio constitucional pues genera nervios, ¿no? Cuando nosotros entramos al gobierno, ¿no? Había una enorme presión, ahora no lo hay, pero en el 2006 había una enorme presión para un cambio constitucional. Pero el problema es el siguiente, ¿no? Si tú estabas en una etapa expansiva de la economía, ponerte a cambiar la Constitución en ese momento sería un error. Hubiera sido un error. Es una mala señal para el inversionista. Porque simplemente el inversionista se espera, ¿no? Que cosa es lo que pasa. Entonces, las cosas tienen su momento, su momento. Si la economía empieza a crecer y tú empiezas a hacer el cambio, la vas a parar de nuevo. En el gobierno anterior, ¿qué es lo que pasó? Se creó una sensación de inestabilidad. Al final no hicieron barbaridades grandes, ¿no? Pero hicieron chicas. Y esas chicas suficientes como para generar, chicas me refiero, mayores estándares ambientales en muchas cosas, exigencias de otro tipo, dilaciones administrativas, crecieron los trámites. Eso desalentó las cosas. Si yo estuviera en su lugar, diría, si el Perú ya de por sí es un país sobreregulado, que esto la OCDE no signifique aumentar la regulación, porque estaríamos justamente yendo en el camino contrario a nuestro desarrollo. Hay que hacerlo más inteligente y más eficiente, pero no más abultado. Y bien pensado, ¿no? Yo creo que hay economías que son un ejemplo, por ejemplo la de Chile, ¿no? Que hace rato ya viene siendo miembro pleno de la OCDE. México también lo es. Colombia probablemente lo sea antes que nosotros. Fíjate que son países miembros de la Alianza del Pacífico y que ya son miembros de la OSD. Perú también lo quiere ser y estamos en ese camino. Vamos a ir a una última pausa y quiero regresar a hablar con ustedes ya para un tema de coyuntura. El día jueves el Pleno del Congreso aprobó esta exhortación para plantearle a la FAO desestimar la contratación de la señora Nadine Heredia. Un hecho que por supuesto ha generado mucha sorpresa y también mucho debate. Luego de la pausa venimos con ese tema. Los congresistas Juan Carlos del Águila y Jorge del Castillo me acompañan esta noche en Escaño 131. Vamos a dedicar este último bloque del programa a analizar lo sucedido la semana anterior con el sorpresivo viaje a Suiza de la señora Nadine Heredia, ex primera dama de la Nación. Las explicaciones que ha dado su abogado respecto a que estaba habilitada legal, procesalmente, jurídicamente para hacerlo, y luego con las reacciones mediáticas políticas que esto ha acarreado. Para empezar, la reacción política más importante ha sido la que ha tomado el Congreso de la República el jueves pasado, exhortando a través de un pedido a que la FAO, entidad que ha contratado a la señora Heredia, desestime esta decisión
para pues impedir que esto genere algún tipo de interferencia, algún tipo de ruido en el proceso investigativo que se viene llevando a cabo en nuestro país y en el que la señora Heredia, por supuesto, es una de las principales implicadas dentro de una investigación por lavado de activos. Quiero simplemente lanzar la pregunta. Discutía ese día yo por Twitter, decía que de repente había sido inconveniente la decisión del Congreso de la República congresista, porque si en la lógica de la señora Heredia es en algún momento señalar que hay una suerte de persecución política, una suerte de restricción a su derecho de trabajo, mientras no es una condenada, pues puede ser el motivo ideal para que algún tipo de autoridad europea diga, así pues, en el Perú a la señora no la quieren ni pintura y la quieren meter presa como sea. ¿No cometió un error el Congreso de la República el jueves pasado? Yo creo que por un sentido común, el hecho mismo de que el Congreso de la República exhorte, no exija, sino exhorte a una institución que tiene toda la autonomía que su organización protectora, en este caso Naciones Unidas, le asigna, no estamos haciendo sino, en nuestro caso, desde el Parlamento Nacional, cumplir con lo que manda la Constitución. Es decir, hacer respetar nuestro fuero. El Congreso de la República ha iniciado un proceso de investigación a través de una comisión investigadora contra la señora Nadine Heredia por un supuesto delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es elevar nuestra voz de protesta en esa misma línea. Que esto no signifique como un argumento para su defensa legal de que pueda haber una persecución política, que no la hay, porque el Parlamento Nacional está actuando fundamentalmente en base a sus principios, en base a lo que le corresponde hacer como función. Yo creo que decirle a esta organización importante, con quien además el Perú tiene una relación muy estrecha, que está contratando a una ciudadana peruana que de por sí no es ninguna desconocida, ha sido primera dama de la nación, tiene una seria denuncia por lavados de activos aquí, que además tiene un proceso judicial abierto. Yo creo que este tipo de organizaciones no pueden prestarse a contratar a personas que están públicamente cuestionadas y además internacionalmente cuestionadas. Debemos entender, en ese sentido, la declaración del Congreso Congresista es una cuestión netamente formal, declarativa, si valga la redundancia, sin ningún tipo de efecto, o más bien puede ser utilizado por la defensa de la señora Heredia. Yo creo que más bien refuerza el efecto que pueda tener también la declaración que ha hecho ya el Ejecutivo, enviando una nota a Naciones Unidas y a la propia FAO, ¿no? Porque aquí lo que hay que ver es un tema. De repente hubiera sido mejor que respalden lo que le ha hecho el Ejecutivo y no hacer una declaración propia. Pero son poderes distintos, ¿no? No veo problema en eso. Porque además, ella siempre, con declaración o sin declaración, su argumento será, hay persecución política. Pero nosotros vivimos en una democracia, esto no es una dictadura. No estamos en la época de Odría ni en el año 92, por favor. Voy a leer acá lo que dijo el embajador de Suiza, cuando en junio pasado el embajador peruano en Suiza presenta los credenciales y el presidente de Suiza, que se llama Johann Schneider, dice lo siguiente. Al darle la bienvenida, resaltó el positivo ejercicio de la democracia en el Perú, el presidente de Suiza. Acabamos de tener hace pocos días, hace 2 semanas, a los presidentes de las 21 potencias más importantes del mundo. ¿Qué han verificado en el Perú? Democracia, alternancia del poder, respeto a la independencia de los poderes públicos, vida plena, derechos para todos. Entonces, si el mundo mira que sí funciona el Perú en democracia, ¿por qué va a suponer que acá existe una persecución política contra nadie? Porque lo que hay más bien son pruebas tangibles que han venido de Brasil probando que por lo menos hay un trasiego de $3 millones a las cuentas de estas personas, aunque las libretas creo que hablan como de 7, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué es lo que es parte del elemento probatorio? La libreta es un indicio. Lo otro es una prueba, porque hay las transferencias hechas, ¿no? Las anotaciones. Entonces hay las coincidencias entre la libreta y las anotaciones de allá. Por algo, el juez decretó 4 meses de impedimento de salida del país. Y se venció los 4 meses y pese a que en el Congreso llamamos la atención de la omisión que significaba no renovar ese impedimento, el fiscal Juárez dijo que no había problema. Voy a ser abogado del diablo, no para decir, oiga, pero un momentito, ¿y la presunción de inocencia? La señora está acudiendo a las citaciones, ha declarado,
ha hecho, digamos, acudido a todas las citaciones fiscales del juzgado. Digamos, ¿por qué? Usted me está hablando en pasado, ha acudido. Claro. ¿No? Pero ahora ya evadió la acción de la justicia, entonces ya no va a acudir. A mí está pidiendo, yo no sé en qué base legal, marcar el dedo en un control biométrico en el consulado peruano. En el consulado peruano en Suiza, y no venir como todos los peruanos a dar cuenta acá. Se ha fugado, esa es la verdad, se ha fugado. Y esto es un tema que viene preparado por lo menos un año de anticipación. Humala paró en Roma a hablar con este sujeto Graciano da Silva. Entonces, esta es una cosa preparada, ¿no?, para dañar al Perú. ¿Hay algún riesgo de que ocurra algo similar con el señor Humala? Que, digamos, ¿qué es lo que podría suceder? Digamos, porque digamos, ya la desconfianza y los temores se han disparado. El Ministerio Público, la justicia peruana tiene la autonomía que la Constitución y las leyes le señalan, de tal manera que nosotros somos respetuosos de las acciones que vayan a asumir desde ese sector. Más bien diría yo que, hablando de la señora Heredia, por ejemplo, es una persona que en algún momento dijo una cosa y después se desdijo ella misma. Mías no son las agendas, dijo. Y después dijo, sí, reconozco que son mías. Es más, su esposo, el entonces presidente de la República, dijo, no, pero lo que está ahí lo he prácticamente firmado yo, lo he escrito yo. Es decir, dijeron una cosa, hoy otra, que no va a huir del país, ya se fue. Ahora quiere firmar sus reglas de conducta, precisamente en los consulados en el exterior, no quiere venir a Perú. Pues entonces, ¿cómo creerle a una persona así? Nosotros lo único que queremos es que cumpla con las exigencias de la justicia peruana y se someta como cualquier otro ciudadano a lo que tiene que someterse. Si la señora Heredia cumpliera con la decisión del Poder Judicial peruano en el sentido de venir a firmar acá, aunque sea cada 3 semanas, ¿sería condenable que mantenga el trabajo que se le ha otorgado en FAO? Bueno, el trabajo aunque se le han dado un poco de favor, ¿no? Si usted compara... Todo indica que sí, pero bueno. El currículum de la señora ciudadana china que salió con el de ella, pues llora, Sí, pues el de ella. una brecha muy grande, ¿no? una brecha muy grande. Pero, ok, ella tiene el derecho al trabajo, eso nadie se lo va a negar. Lo que no puede usarse es esta cosa subrepticia de salirse del país, ¿no?, escondida, casi escondidas. Si no le tomaban a alguien una foto en el aeropuerto, ¿quién se enteraba? ¿Acaso sacó una nota, dijo, informó, ella que tuitera? Pero lo anunció al juzgado. Sí, informó. Pero el juez negligentemente no dijo nada, ¿no? Y se quedó callada la boca 2 días. Lunes y martes. Y hasta ahora no dice nada. Vamos a ver qué resuelve. Pero a mí me parece mal, ¿no?, que no se hayan tomado otras garantías que Mario, se pueden tomar perfectamente. Ahí hay algunas cronologías del hecho mismo de la ida de la señora Heredia que todavía tienen que esclarecerse. Por el lado justamente del fiscal o del juez que tuvo que ver con el tema, probablemente no convocar una audiencia para evaluar la solicitud de la señora Heredia que dice su abogado presentó de manera oportuna. Y por otro lado también la cronología de los hechos desde que nuestro embajador en Roma, nuestro flamante embajador en Roma, que dice que se enteró recién cuando hubo esta comunicación de la FAO. Qué raro, ¿no? Normalmente cuando van a designar a un ciudadano de tu país y tú eres embajador, por lo menos te consultan, ¿no? Te dicen, oye, queremos designar a tal persona, ¿no? ¿Qué te parece, no? No te pediré la opinión definitiva porque es autonomía de la FAO. Sin embargo, recién se enteró ahí. ¿Cuántas horas pasaron para que la Cancillería peruana tomara acción cuando recién emite un comunicado y la señora ya estaba en vuelo hacia Europa? Hay cosas que todavía tienen que esclarecerse y que hemos sido claros nosotros con el canciller que tendrán que seguir investigándose, como el elemento, por ejemplo, que presentó el congresista del Castillo en la sesión de Relaciones Exteriores, de la fotografía de un militar que acompaña a la señora Nadine y que evidentemente sería el personal de seguridad que tuvo el presidente Humala entonces. De hecho, ese paso lo han criticado congresista diciendo, ¿de dónde ha conseguido el congresista del Castillo esa información que es privada? Y me piden, ¿cuáles son sus fuentes? Eso no, pues. Eso no se pregunta, pues. Pero ¿cómo toma esas críticas? Bueno, dice que algún chuponeador, dice que los troles se han vuelto locos, ¿no?, con este tema. Para empezar, eso a mí me llegó anónimamente el martes en la noche, cuando debía reventar la cosa. No es que yo lo tuviera de antes, ¿no?, para empezar. Pero así después, a ustedes los periodistas no les llega un montón de información permanentemente. Y alguien le para preguntando, ¿usted dónde lo sacó? Pero la cosa es que es verdad, pues no se atrevieron a negarlo, porque es verdad. Y eso demuestra cómo desde febrero pasado ya estaban en
manipuleo de las cosas. La FAO hasta el momento ha insistido en defender su decisión. Sí. El Perú podría, bueno, Fernando Zavala lo ha dejado como una opción, pero ¿sería una decisión correcta retirarnos de la FAO Bueno, a la comisión se le ha pedido, por la esta Comisión situación? de Relaciones Exteriores se le ha pedido. Para empezar, lo han llamado en consulta. Ahora, el Perú le aporta a la FAO $1.200.000 anuales. Como cuota? Y esta señora va a recibir de sueldo, San Pedro se la vendía, $11.000 mensuales. Vamos a contribuir parcialmente con su ingreso mensual. Que estas cosas no sirvan de cortina de humo a otros temas también importantes que están sucediendo en el país actualmente, por ejemplo, como las cosas que se van descubriendo en el sector salud o ahora en el sector educación, ¿no? Estoy seguro que los próximos días vamos a ser testigos de algunas revelaciones importantes que sencillamente nos van a demostrar en este caso, perdón, de que en este gobierno también siguen sucediendo cosas muy extrañas, por no decir irregulares, como han venido pasando en el gobierno pasado. Bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Les agradezco, señores congresistas, estar esta noche con nosotros en Escaño 131. Ahí tienen ustedes este debate. Saquen esta conversación, mejor dicho, saquen ustedes sus propias conclusiones. Venimos con la parte final.